Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, de manera muy especial a los medios de comunicación que nos ayudáis a dar traslado de todo lo que acontece y la información que tiene nuestro municipio. Y hoy pues tenemos a bien presentar de nuevo el campus baloncesto Jaraíz en este año 2026. Todos conocemos a Piti Hurtado, que de nuevo se encuentra entre nosotros y que forma parte de esta rueda de prensa y que a continuación pues va a poder desgranar y detallarnos con mucha más información de nuevo este año de nuestro campus aquí en Jaraíz de la Vera. Y como siempre, pues un auténtico honor que esta disciplina deportiva pues tenga de nuevo pues cabida dentro de toda nuestra programación a lo largo del año y también durante el verano, ¿no? En el que además nos proporciona que mucha más gente de fuera del territorio pueda llegar a nuestro municipio. En torno a casi 300 participantes en 2 quincenas, del 5 al 19 de julio, del 5 al 12 y del 12 al 19. Y por lo tanto también pues, todo el equipo, ¿no? El despliegue humano, los recursos que se despliegan y que vienen hasta aquí y que son ese equipo profesional que hace pues, que esa unidad didáctica de formación en torno al baloncesto, pero yo creo que también en torno al interés general que también nos proporciona turismo, les proporciona conocimiento, les proporciona pues ir y venir a conocer pues todos los recursos naturales y paisajísticos que tiene nuestro municipio. Y en definitiva pues durante estos días vamos a ver mucho jolgorio, va a haber mucho movimiento social en torno al deporte en nuestro municipio. Es verdad que después de 14 ediciones de este campus de baloncesto, este año es muy especial porque lo hacemos dentro del marco que Jaraíz ostenta ser Villa Europea del Deporte en este año 2026. Y en definitiva pues daros pues la bienvenida, que tengáis pues una provechosa jornada, que dentro de unos años, como ya estamos viendo en la televisión, no solamente en el ámbito nacional sino en el ámbito internacional, en la NBA, pues vemos a chicos y a chicas que han pasado por el campus de baloncesto aquí en Jaraíz de la Vera. Para nosotros pues nos llena de mucho orgullo, ¿no? que hayan podido pasar en su infancia, incluso cuando a veces pues se le acerca cualquier medio de comunicación, pues también lo dicen y ponen en antecedente precisamente este gran programa, este gran campus, y que también pues en definitiva pues puedan hablar bien de nuestro municipio y dar promoción y publicidad del mismo. Así que también por todo ello muchísimas gracias Piti, porque yo creo que esto también, como decía anteriormente, pues promueve el ocio, promueve el turismo, pero en definitiva promueve personas, ¿no? El enriquecimiento de los valores de esas futuras y nuevas generaciones que en torno al deporte, en torno al baloncesto, pues desde luego estamos haciendo, pues yo creo que esa apuesta clara y decidida en Jaraíz de la Vera, y que como no podía ser de otra manera, pues nos ayudáis no solamente a ser Villa Europea del Deporte, sino también a poder promover los valores del deporte en cada disciplina, en cada actividad, en cada programa, en cada entrenamiento, pero en definitiva cada día, ¿no? Con los sueños, con los objetivos que tienen todos y cada uno de los deportistas. Y por lo tanto pues también en la convivencia de todo ello deseamos mucha suerte y, como sabéis, pues estamos a vuestra absoluta disposición, gustosos, alegres y felices de que de nuevo este campus se realice en Jaraíz de la Vera, en nuestro municipio. Ahora pues le doy la palabra a Piti Hurtado para que pueda desgranar y darnos la información general de este campus que, como decía, se celebra de nuevo en nuestro municipio. Muchas gracias, Luis y Cintia, compañeros. Bueno, son 14 ediciones, son un montón, son casi 3 lustros, en los cuales Jaraíz de la Vera nos abre las puertas y consideramos que es nuestra casa en verano. ¿Por qué? Porque no hemos querido en ningún momento, por un lado, ni irnos a un albergue o a un sitio fuera de la localidad, o sea que estamos dentro de Jaraíz. Usamos las instalaciones de Jaraíz, las compartimos con el resto de deportistas durante los 15 días que estamos aquí, y tratamos de hacer muchas actividades en comunión con el Ayuntamiento, el Museo del Pimentón, las exposiciones que tengan, el ir al lago, el intentar que todos los chicos que vienen, chicos y chicas, de entre 8 y 17 años, pues conozcan Jaraíz de la Vera y todo lo que puedo ofrecer, que son un montonazo de actividades. Es verdad lo que dice Luis, que entre la pasada madrugada y la siguiente vamos a tener la oportunidad que uno de nuestros participantes, Baba Miller, un chico de Madrid, Alameda Osuna, que ha venido a varias ediciones, sea seleccionado en el draft de la NBA. Y eso, pues bueno, a nosotros nos llena de alegría, ¿no? Y de pensar que en verano también podemos fomentar el baloncesto y estas actividades. Este año van a venir entrenadores del Real Madrid, donde sabéis que este año yo he estado trabajando, y van a venir
pues bueno, a predadores físicos también, a intentar explicar cómo es el alto rendimiento, a intentar también pues compartir todo ese conocimiento y todas estas preparaciones físicas específicas. Vamos a tener algún jugador internacional también, como Berry Rodríguez, que ya había venido algún verano que otro, y vamos a tener, como siempre, desde el madrugada, que es la primera sesión que hacemos a las 7:30 de la mañana. Intentamos no dar mucho la murga con los botes, porque sabemos que los vecinos enfrente de las canchas que montamos 3x3 en la escuela hogar, pues necesitan su descanso, y desde por la mañana hasta por la noche pues tenemos tanto en el pabellón municipal como en la sala de barrio nuestros entrenamientos, como en la misma escuela hogar. Y bueno, nos sentimos aquí y somos de Jaraíz durante el verano. Durante el invierno pues estamos en muchos sitios, pero todo el mundo conoce Jaraíz, toda nuestra comunidad de gente. ¿Por qué? Porque en 14 años no hemos querido poner ningún autobús, ni desde Cáceres, ni desde Badajoz, ni desde Plaza Castilla. ¿Por qué? Porque queremos que esas familias, esos padres, traigan a sus hijos aquí y pasen la jornada de traerlos y la jornada de recogida, sabiendo pues, bueno, lo que le puede ofrecer la gastronomía local, plazas hoteleras, lo que sea. Lo que queremos es que sigan viniendo. Y se queja mucho porque dice, oye, Pidi, ¿por qué no ponemos un autobús desde Plaza Castilla y los niños ya van y los recogemos? Pero para nosotros esto no es una guardería. Es intentar que nuestra tierra, Extremadura, nuestra comarca, La Vera, Jaraíz, sea más conocida, un poquito más conocida. Es nuestro granito de arena, que lo llevamos intentando mucho tiempo y nos sentimos muy a gusto. Y sobre todo el mayor agradecimiento al Ayuntamiento, a la Corporación Municipal, porque siempre que llamamos están pendientes de lo que necesitamos. Con nosotros lo sabemos y con el resto del deporte. Y por eso soy Villa Europea del Deporte 2026. Muchas gracias, Cintia, Luismi y a todo el municipio. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? 12 son nocturnos, ¿cuándo empieza el primero? Primero empieza el día 5 de julio, del 5 al 12 es la primera semana, del 5 al 12 de julio, de domingo a domingo lo hacemos siempre para dar esa oportunidad que las familias tengan ese día de llevar. El día 12 por la mañana salen este turno y por la tarde llegan los siguientes. Y del 12 al 19 el segundo turno, que viene un poquito menos de gente y es más de terminación, más específica. Pero bueno, los dos turnos son con unas actividades bastante parecidas.